Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Radio.com, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Bienvenidos a esta nueva propuesta radial en Ecoradio. Estamos en Ecomundo. Esta es una propuesta nueva para tiempos nuevos, porque definitivamente en Ecoradio estamos convencidos que todo lo que nos está sucediendo es precisamente para cambiar y para que hagamos cosas diferentes, nuevas y vivamos la vida de una manera mejor para todos. Que sea un mundo incluyente, un mundo donde quepamos todos. Es decir, el mundo es para todos, es de todos, pero lo tenemos que construir entre todos. Hoy, en este primer programa de Ecomundo, con un gran invitado, realmente me siento muy orgulloso de estar en esta emisión con un gran invitado, con Alejandro Melo Florián. Él es médico javeriano, especialista en medicina interna en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Alejandro, bienvenido a Ecoradio, a Ecomundo, otra forma de hacer radio. Gracias por la invitación, César. Muy honrado de estar aquí al aire con toda la audiencia. Alejandro, pues tu hoja de vida es amplia, tu trabajo investigativo es amplio. Hay que decir que Alejandro trabaja para un reconocido laboratorio farmacéutico, es un gran médico, es una persona que es conferencista internacional, es una persona que marca diferencia en el mundo médico. Y manejas un blog muy interesante que es ¿Qué hay de nuevo en medicina? ¿No es así, no, Alejandro? ¿Qué hay de interesante en ¿Qué hay de medicina? interesante? Bueno, Alejandro, pues hablar de tu hoja de vida sería nos iría todo el programa hablando de tu hoja de vida. Vamos al grano. El programa de hoy realmente pues es el tema que está de moda, es el tema en el que obviamente estamos viviendo en el mundo un momento muy especial, que es el coronavirus, y es un momento muy trascendental para la historia de la humanidad. Alejandro, arranquemos hablando de este virus. Pero quisiera antes que nos contara brevemente, Alejandro, qué es ser un especialista en medicina interna y por qué la importancia de esta rama en la medicina. Básicamente, la medicina interna lo que hace es ser la disciplina que se encarga de manejar las enfermedades de los órganos internos de los adultos. Entonces, el médico internista general pues se encarga de conjugar la, todo el manejo del paciente, todo ese enfoque del paciente, cuando en este momento pues estamos con tantas subespecialidades. Me refiero por ejemplo a cardiología, a neumología, a neurología, etcétera. Y entonces el médico internista pues lo que está ofreciendo es un abordaje integral para todas estas enfermedades, y lo hace desde el punto de vista de atención tanto en consulta externa como en el medio hospitalizado. Es un médico de cabecera, básicamente, que tiene mucha más experiencia, tiene mucha más trayectoria para manejar casos más complicados. Alejandro, en la reseña que leía tuya, hacías un paralelo muy interesante, que si el niño va al pediatra, el adulto debe ir al médico interno. Eso me pareció muy interesante. Cuéntanos un poquito por qué esa analogía. Resulta que hace algún tiempo, cuando la Asociación Colombiana de Medicina Interna estaba haciendo la redefinición del rol del internista, entonces una de las formas de poder llegar a la mente de ese paciente colombiano que está acostumbrado pues a tener a sus
a su familia afiliada a determinado médico. Entonces salió esa definición que le habíamos comentado, pues hace que la práctica, la definición de la medicina interna sea un poco más fácil. Excelente. Eso significa que realmente la medicina interna lo que hace es ver al ser integralmente desde el punto de vista médico. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos, Alejandro. Yo creo que pues obviamente se ha hablado ya mucho, muchos expertos han hablado sobre el tema. Yo quisiera que abordáramos puntos de vista diferentes sobre la enfermedad. Obviamente tenemos que arrancar explicando, Alejandro, cuéntanos de qué se trata el coronavirus. Y voy a presentar la primera imagen que me enviaste, que es la imagen del virus como tal. Entonces, resulta que en el primer paciente que se aisló en Estados Unidos de la enfermedad por el coronavirus, entonces se hizo una microscopía electrónica de barrido. Entonces, lo que se ve en azul son las partículas virales que están contenidas dentro de los tejidos de esa muestra de ese paciente. Esta imagen, pues, es de la CDC, el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, Georgia, y pues muestra de una forma muy bonita cómo está el virus presente en toda esa estructura tisular del paciente. Ahora bien, en cuanto a lo que es el coronavirus, las familias de los coronavirus incluyen varias de estas especies. La familia se llama Coronaviridae. El género es coronavirus. Son virus que son de ARN. Recordemos que hay virus de ácido ribonucleico, hay virus de ácido desoxirribonucleico. Y en este caso, él tiene algunos primos muy conocidos. Por ejemplo, en su momento hubo el del SARS. Alejandro, te voy a interrumpir un Sí. momento porque se me están avisando que no se escucha mi voz. Y de una vez aprovecho para saludar a Paul Hernández, cuéntame si ya me escuchas. Y a Viviana Catalina Bolívar también, que me está diciendo que no se escucha mi voz. No sé si ahí ya me escuchan. Bueno, seguimos adelante. Creo que ya me escuchan, Alejandro. Bueno, Ahí se está entonces escuchando. estaba, Nos estabas contando que esta imagen es la imagen de un aislamiento que se pudo lograr en un paciente en los Estados Unidos y que las partículas azules son el virus como tal, ¿no? sí, correcto. Ahora, Y es, Alejandro, ahí te hago una pregunta. Uno conoce en el mundo, existen bacterias y existen virus. ¿Qué diferencia hay entre una bacteria y un virus? Porque en este caso es un virus, ¿no? sí, sí, correcto. La primera es el tamaño. Los virus están del orden de los nanómetros y las bacterias están en el orden de los micrómetros. Entonces hay varios órdenes de magnitud de tamaño. Una bacteria tiene el ADN, generalmente es ADN, que está suelto en el núcleo, tiene varios organitos y tiene generalmente su forma de producir su propia energía. Entonces, las bacterias generalmente son visibles con el microscopio de luz que tienen en los laboratorios clínicos usuales. Los virus, por el contrario, al ser más pequeños, estamos hablando del orden de los nanómetros, estamos hablando del orden de 10 a la menos 9, las bacterias del 10 a la menos 6, la diferencia de magnitud es más o menos 1000, 10.000, digamos, entonces se ven con microscopio electrónico. En este caso, la imagen que se está viendo es de microscopio electrónico. Por otra parte, los virus pues tienen una maquinaria que les permite reproducirse, que es más, digamos, elemental. Entonces, generalmente es una enzima. La enzima generalmente se llama la polimerasa, polimerasa de ADN, polimerasa de ARN, y junto con esa polimerasa suele haber algunos otros genes que se encargan, por ejemplo, de sintetizar la cubierta, que se encarga de sintetizar algunas moléculas de carbohidratos,
Y, por ejemplo, la famosa proteína S, que es la responsable que se vea la imagen de corona. Por esto a este virus se le llamó coronavirus. Entonces, esa espiga pues también es producida por esos genes que están adjuntos a la polimerasa ARN. Ok, ahora, en la manera como viven, cómo se comportan, cómo se transmiten, cómo se mueven en el medio ambiente, digamos que las bacterias son más fáciles de matar, los virus son más difíciles de matar, y ya vamos a entrar a profundizar sobre el coronavirus. O sea, ¿qué diferencias habrían ahí, Alejandro? Por ejemplo, las bacterias generalmente suelen eliminarse por antibióticos, los virus por antivirales. Los mecanismos de acción son diferentes. Los antibióticos, por ejemplo, o están eliminando la pared de las bacterias o están inhibiendo los organitos que producen la síntesis de proteínas en las bacterias, Ujú, o están dañando el ADN. ujú, Hay diferentes tipos de antibióticos que hacen esto. ujú, En los virus generalmente los fármacos actúan, por ejemplo, siendo análogos de alguna de las bases de nucleótidos. Sé que esto suena un poco diverso, pero el ARN tiene unas bases: adenina, timina, citosina, guanina, y en la medida que los antivirales se asemejen a alguno de estas bases, entonces logran engañar el ARN y básicamente eh, lo, lo obstaculizan, y ujú. ya con eso no se reproduce más el virus. Por eso tenemos tantos antivirales que, entre otras, pues son muy conocidos a propósito, pues, de la situación que tuvimos con el SIDA, donde había que hacer combinaciones de diferentes antivirales para que la gente pues pudiera mantener su estado de salud estable. Alejandro, y en este caso para el coronavirus, ¿esos antivirales no funcionan o qué es lo que está pasando con él, con este tipo de medicamentos que ya existen y que en este caso pues nos ha llevado a un caso extremo? Pues César, ¿qué hay en este momento? Los antivirales que se conocen se usaron, por ejemplo, para alguno perdón, se usaron para algunos de los coronavirus que ocurrieron antes. Sí. Perdón, y me refiero al SARS, que fue el 2002-2003, y a otro de esa misma familia, que fue el MERS. Ok. Y entonces, para esos virus, pues se desarrollaron algunos antivirales. Entonces, ¿qué hay de tratamiento en este momento? Se está haciendo la investigación clínica para saber si la respuesta de esos antivirales puede ser parangolada al actual coronavirus. Entonces, los tratamientos en este momento sencillamente son experimentales. Experimentales quiere decir que están en proceso de verificación en clínica, y pues eso es una situación que también coloca una presión adicional para los pacientes que tienen infecciones. Ok, yo sé que tenemos ordenado una presentación, pero Alejandro, vamos a ir respondiendo las preguntas que van haciendo a través de nuestro Facebook Live. Nuestro Claro. queridísimo Paul Hernández, un abrazo gigantesco. Él pregunta, ¿es verdad que sí o sí el contagio será superior al 70% sin importar las medidas que se tomen? De hecho, lo que ha dicho la OMS es que todos vamos a terminar terminar infectados por el virus. Entonces, la respuesta sería sí. Y Alejandro, ¿y por qué ese virus es tan poderoso? Por qué nos va a llegar a todos? ¿Por qué razón? Resulta que, pues, dentro de las actividades humanas que estamos haciendo, pues estamos cada vez em,
disminuyendo los espacios de vida salvaje. Y normalmente, pues, estos animales suelen tener sus propios virus. Por ejemplo, eh, el moquillo es una enfermedad de los perros, no le da a los humanos, es una enfermedad exclusivamente de los perros. Pero algunas veces hay enfermedades que son portadas por animales y se transmiten al hombre. Estas se llaman epizootias. Entonces, perdón, son transmisiones del mundo animal a los humanos. Un caso, por ejemplo, muy conocido, la rabia. Ujú. Entonces, las ratas pueden transmitir rabia, los zorros pueden transmitir rabia, algunos perros infectados lo pueden hacer, los murciélagos lo pueden hacer. Y el hombre, pues, es un huésped incidente de esta enfermedad. Ok. Ahora bien, cuando se están disminuyendo los hábitats de vida silvestre, pues estos animales que son reservorios normales, que tienen sus propios virus, pues los empiezan a transmitir al hombre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Wuhan y en el mercado de allá? Que la parte cultural es que se comen pues muchas especies, dentro de ellas pues había eh, diferentes tipos de ofidios, están los murciélagos que también resulta que son eh, hospederos naturales de este virus. Hay algunos otros animales, por ejemplo el camello, por ejemplo un mustélido, un carnívoro de pequeños roedores que se llama la chiveta, se parece por ejemplo al hurón o a la marta. Entonces cuando se consume la carne de estos animales, pues entonces el hombre se vuelve un huésped intermedio de algo a lo cual no estamos acostumbrados. Y si no estamos acostumbrados, está el escenario de que no tenemos respuesta inmune para ese virus. Y en ese momento, un virus que llega al organismo de este ser humano que, 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 que consumió esta carne, pues sencillamente empieza a multiplicarse y a multiplicarse. Entonces, eso es lo que ha pasado Y con, Alejandro, ahí te hago una con esta pregunta. enfermedad. Se supone que si yo cojo la carne y la cocino muy bien, ¿no debería morir el virus? Sí, correcto. Lo que pasa es que el virus pues también estaba en el agua o estaba en pues queda en las ollas o queda en el piso o queda en las heces, en el guano de los animales, Mm, se seca, se vuelve spray, queda como una partícula sólida suspendida en gas, se respira. De hecho, esto se transmite pues por contacto de mano y también por vía respiratoria. me queda clarísimo. Entonces, viene una pregunta que hablábamos antes de comenzar el programa y que nos la hace Paul Hernández. Y yo creo que esto es algo que sobre lo que ya hay mitos sobre el coronavirus. Y es, Paul pregunta, ¿entonces es un virus creado en el laboratorio o no? ¿Habla de patente de arma biológica en el genoma del virus? ¿Qué puede haber de cierto sobre esto? Que se dice que fue creado en un laboratorio y que precisamente es para crear, que esta es la tercera guerra mundial, llamémoslo así. Pues después de haber escuchado lo que dicen muchos virólogos expertos en el mundo, eh, a uno le queda la duda de que haya esta situación. De hecho, lo que es más probable, y eso es lo que se conoce, pues es que los virus se transmiten por vía animal al humano. El humano es un huésped intermediario y sencillamente pues no creo que haya sido una manipulación genética. Entre otras, no es fácil de hacer. Muchos de los virólogos dicen que ese ensamble de ese ARN, de esas genes que se encargan de hacer la producción de los otros componentes,
No es fácil de hacer. Entonces, lo único que lo podría hacer y que ya tiene varios millones de años de experiencia haciéndolo, pues es la madre naturaleza. Entonces, pues espero con esta razón biológica evolutiva contestar esa pregunta, porque la otra parte de si es arma biológica, si es patente, en realidad, si uno atiende a lo que dicen los virólogos expertos, dicen que no es fácil de hacer. Sí, queda clarísimo, Alejandro. Es decir, este es un virus tan especial que nos puso en jaque, que nos puso en jaque. Sí, no, es un virus especial porque resulta que nosotros no teníamos experiencia inmune contra este. Mm. Y de hecho, pues una de las razones de, por ejemplo, por qué nos da tanta gripa, tantos episodios de resfriado común, es que estos virus se cambian en las envolturas que tienen y entonces generan una estructura que el sistema inmune no reconoce. Entonces, por ejemplo, los niños que no tienen nada de experiencia inmune contra estos virus, el virus del resfriado común, por ejemplo, pues terminan teniendo, por ejemplo, 8 o 10 episodios de resfriado común al año. Mm. Ya los adultos tenemos un poco más de experiencia inmunológica, entonces los episodios de resfriado van 1 o 2 veces al año. Ok. Cuando nos exponemos por primera vez a un virus al cual no tenemos experiencia, el sistema inmune no tiene experiencia inmunológica, entonces sencillamente pues nos pasa como a los niños, nos enfermamos de eso y en este caso desafortunadamente pues el virus empieza a desencadenar en algunas personas que tengan situación especial con su sistema inmune una respuesta inflamatoria exagerada y esas son las personas que se complican. Ok. Alejandro, antes de pasar a la siguiente pregunta que nos están haciendo por Facebook Live, yo quería saber lo siguiente, por ejemplo, con la gripe aviar y con estas otras enfermedades que se han presentado en el pasado, que también eran muy fuertes, ¿por qué con ellas sí las pudimos contener y no hubo que pasar a estas medidas tan drásticas? ¿Por qué con estas sí tomar estas medidas tan drásticas? Porque resulta que cuando no teníamos experiencia inmune con este virus, que entre otras es bastante, eh, es muy, tiene esta particularidad de la transmisión por contacto, entonces el hecho de tocarse la cara hace que uno se infecte con mayor facilidad, cosa que con otros virus no pasaba tanto. Entonces, con esto de las gripes aviares, con esto de los de SARS, con esto del MERS, igual también hubo situaciones complicadas, Sí. hubo declaraciones de pandemia Ujú. y hubo también una mortalidad, desafortunadamente. Entonces, lo que ha pasado de particular con este virus, pues tiene que ver con la falta de experiencia del sistema inmune de cada persona, Ok. el hecho de que, por ejemplo, cuando uno no tiene su sistema inmunológico de producción de anticuerpos eh, y de fagocitosis de esto bien, como es el caso de los mayores de edad, entonces la enfermedad es más grave. Es lo que se está viendo con la población que tiene mayor mortalidad en este momento. Y entonces, Alejandro, aprovecho para hacer la pregunta que nos hace Viviana Catalina Bolívar Sereno. Saludos, Viviana. Doctor Alejandro, buenas tardes. Mi pregunta es sobre los efectos y el comportamiento del COVID-19 en niños menores de 10 años. Bueno, Viviana, resulta que los niños, por alguna razón que todavía no se sabe bien, no están teniendo mayor respuesta inflamatoria en todo su organismo. Entonces, ellos sencillamente lo que hacen es que se vuelven transmisores de este virus. Lo que se vio
yo, de acuerdo a todas las estadísticas de pacientes que se han manejado en China, es que los niños, la enfermedad pues no es tan grave y sencillamente su recuperación es mucho más rápida. En los menores de 10 años particularmente se han encontrado incluso en este momento bebés que recién nacidos de madres que tienen el virus y Ujú. no se sabe si ellos lo adquirieron por vía hematógena, o sea que la sangre, la placenta los pasó, o bien por contaminación en el momento del parto. De lo que se sabe de estos niños, de estos recién nacidos, es que no han tenido enfermedad porque están en observación. Eso significa que los niños no son una población vulnerable, pero en cambio sí son son un mecanismo poderoso para transmitirlo, para llevarlo. Por eso la Así medida, es. habría que hablar, doctor Alejandro, que la medida que se tomó de cerrar colegios y de cerrar universidades, pues obviamente era el primer paso, ¿no? Sí, de hecho, a lo que estaba haciendo referencia César, pues es a lo que se llama las medidas o de contención o de mitigación. Y esto pues tiene que ver con qué tanto se quiere disminuir la transmisibilidad del virus. Esto me lleva a un concepto que de pronto muchos lo han oído, que se llama el número básico de reproducción. ¿Mm? Sí. Entonces le hablan a uno del R0. Ujú. Entonces, en la medida en que la población esté en mayor movimiento, se sabe que el número de transmisión de una persona puede contaminar a otras dos, está entre dos y tres. En algún momento, cuando se hizo esta averiguación, en los pacientes de Wuhan, es la primera parte antes de que se tomaran las medidas de hacer el aislamiento de las personas, de frenar los vuelos, etcétera, el número llegó a ser de 3.11, que es una cifra grande. Altísimo. Después de que se hicieron las medidas de Wuhan, César, entonces ya bajó a 2.4 y las medidas, con el paso del tiempo llegó a 1.0. Pero claro que lo de Wuhan fue una medida de supresión. Ujú. Yo quisiera, Entonces, bueno, ujú. sigue Sí, Alejandro. César, pregúntame. No, más adelante quiero que hablemos un poco sobre las grandes epidemias de la historia y compararla con esta que es lo que está sucediendo, que es digamos que es un momento terrible para la humanidad. Pero antes quiero saludar a Jimena Torres Ortiz. Aquí estoy tomándome los productos que ella muy amablemente me envía a Ecoradio, que son los productos que ella promueve para un bienestar de la salud. Hoy estoy tomando agua con la esencia de limón que ella promueve. Saludos, Jimena. Ella dice, eh, dice que ella toma Novaldex, dicen que es población de alto riesgo, dice que ya no tiene cáncer, pero no entiende por qué me dicen que soy de alto riesgo. Ella sufrió de cáncer de seno. Porque resulta que dentro del tratamiento que se hace en estos casos, se hace supresión del sistema inmune. O sea, se hace una supresión secundaria del sistema inmune. Entonces, los antineoplásicos que se están dando para hacer que las células cancerosas pues estén eh, o en su nivel más bajo o en un nivel tal que se mantenga la remisión que ella tiene, pues hace que también se estén disminuyendo la población de glóbulos blancos. Ujú. Entonces, si sus glóbulos blancos no están en una buena cantidad o no están funcionando normalmente bien, entonces el virus le podría dar más fuerte. Por eso a ella le dijeron seguramente que es población de riesgo. Ok, es clarísimo, o sea, se debe cuidar, es una persona que debe cuidarse. O sea, todas las personas que Todos tenemos que todos, cuidarnos. ¿no? Esto es de todos, ¿no? Esto es de todos. Bueno, vamos a hablar de algo que para uno
estornudar es algo normal, entre comillas, obviamente es normal, pero ¿cuál es el efecto del estornudo? Tú me enviaste una imagen muy interesante que es la etiqueta respiratoria del spray generado. La voy a colocar para que hablemos un poco de ese tema, Alejandro. Oh, sí. Resulta que aquí esta imagen lo que está mostrando es una imagen una secuencia del spray que está generándose a partir de las vías respiratorias superiores cuando la persona estornuda. Y entonces, a lo largo del tiempo, uno va viendo cómo va moviéndose esa nube de partículas de saliva, lo que llaman las goticas, las gotitas de Fliege, Sí. y esas son un spray. En este caso, el spray es un líquido disperso en un gas. Y muchas de esas partículas pues están midiendo menos de 0,5, menos de 5 micras. Sí. ¿Cuál es el significado de ese tamaño? Resulta que esas partículas, pues cuando se inhalan por otra persona, pueden llegar de una vez hasta las vías respiratorias distales. Entonces, uno sencillamente está inhalando ese contenido. Y como son de 5 micras, no son visibles a simple vista. Y como son de 5 micras y algunas incluso más pequeñas, entonces se quedan suspendidas en el aire bastante tiempo. Estamos hablando de horas. Pues entonces, que estoy viendo en las imágenes que estamos viendo en este momento, estamos viendo que por lo menos 40 segundos están a una altura que a un niño está ahí y le cae perfectamente. 40 milisegundos. Todo esto, estas fueron tomadas con una de ¿milisegundos? Perdón. Milisegundos, o sea, Sí, 0,40 milisegundos, sí. 400 milisegundos. Sí. Entonces, la velocidad que se genera con un estornudo para estas vías, para eliminar estos estímulos irritativos, pues hace que la velocidad sea tal que la potencia es tal que las partículas salen con esos diámetros tan pequeños. Entonces, cuando uno estornuda, entonces está el tema de la etiqueta respiratoria que tanto están diciendo, y entonces sencillamente es estornudar en el codo o bien en la solapa del saco, abrirse la solapa del saco y estornudar adentro del saco, cosa que pues toda esa nube de spray quede aquí en el codo o quede en el saco y con eso no somos contagiantes. Pero entonces, Alejandro, Entonces, de todas maneras, si yo me unto en mi ropa y alguien se me arrima, ahí se va a contaminar. Lo mejor es usar un pañuelo o un pañuelo desechable, algo así, ¿no? o un pañuelo desechable, Sí. correcto. Eso sería lo mejor. Lo que pasa es que no siempre todas las personas cargan el pañuelo desechable. Pero es que fíjate que esa fue Pero una costumbre que se perdió. Yo personalmente no salgo sin un pañuelo en mi bolsillo de tela porque el pañuelo es muy útil. Con mayor razón ahora, bueno, sea desechable o sea de tela, pero es necesario. Uno ve que hay gente que va con gripa y no sacan un bendito pañuelo para sonarse. Es decir, yo no entiendo cómo hacen. Yo recuerdo una persona que conocí que lo regañó, medio sentía que no tenía medio gripa, vaya ya por un pañuelo, vaya suénese. Claro, es lo mejor y uno no tiene esos cuidados. De hecho, creo, Alejandro, que esto nos va a servir para retomar o para cambiar muchos hábitos de salud y de aseo personal. sí, de hecho, pues estas eran cosas que enseñaban en las clases de biología, enseñaban en las clases de cívica, De enseñaban en las urbanidad, urbanidad. Nosotros somos de la época de la urbanidad. de urbanidad Carreño. Claro que cuando uno dice eso, entonces automáticamente ya lo empiezan a etiquetar. Estos señores ya son de la vieja guardia. No, a mí no me interesa el tema. Aquí lo importante es que volvamos a retomar esas costumbres que permitían
que permitían cosas buenas. Hoy en día definitivamente el uso del pañuelo es fundamental. Y fíjate que el tapabocas se va a volver de uso corriente. El que tiene gripa, póngase un tapabocas. Sí, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que a uno le llama la atención, no he oído, me han contado, lo he visto, Sí, de la gente que viaja, por ejemplo, en el metro de Tokio, sí, es que allá el tapabocas es algo, algo cotidiano. ok, ok. Alejandro, vamos, nos pregunta Paul Hernández. Paul está muy activo hoy. Gracias, Paul, por estar aquí conectado con Ecoradio. Un abrazo Magnífico. gigantesco. Espero que te encuentres bien de salud. Un abrazo. Paul dice, en resumen, deberíamos estar más preocupados de lo que estamos por la información dada por los gobiernos. Si todos vamos a estar contaminados y con una tasa de mortalidad del 2%, estamos hablando de 200 millones de muertos. ¿Qué opinas tú sobre eso, Alejandro? Mm, pues si uno atiende a lo que están diciendo las cifras, sí, eso seguramente va a pasar, pero hay otra situación y es que las epidemias tienen una curva. La curva pues tiene una forma, Ya la voy a presentar, que es la imagen que me como una enviaste de campana. el comportamiento de los casos en el tiempo. La voy a poner de una vez. Entonces, si uno extrapolara que la presencia del coronavirus va a ser constante todo el tiempo, pues seguramente la cifra que propone Paul sería ominosamente verdadera. Ujú, Lo que ocurre es que las epidemias llegan, tienen un pico y se van. ujú. Entonces, la idea es que la duración sea lo más corta posible y también el pico sea lo más corto posible. Bueno, en la Aquí imagen, ha pasado, Alejandro, eh, discúlpame, sí, en la imagen que estamos presentando, que es la del comportamiento de los casos en el tiempo, está obviamente en meses, ¿no? Abajo la curva es de meses. sí, correcto. Estamos hablando ¿y ese es para el caso del coronavirus o es para cualquier epidemia? La forma en general es para cualquier epidemia Ok, y en este caso sí es para coronavirus. ok. Eso significa que Entonces, el pico estaría en el cuarto mes. correcto, porque eso es lo que ha pasado, lo que pasó en China. Empezó el primero de diciembre, los primeros casos, em, los casos que empezaron a llamar la atención del oftalmólogo Li Weinliang estuvieron para el 29-30 de diciembre y fue cuando él empezó a llamar la atención sobre lo que había pasado Ujú. y entonces estamos hablando de que hasta marzo fue que empezaron ya a remitir esos casos allá en China. O sea que en Colombia, Entonces, ¿cómo estaríamos? Porque el primer caso en Colombia estuvo hace cuánto, ¿hace 15 días? el 6 de marzo, si mal no estoy, Sí. Eso quiere decir que el cuarto mes se cumpliría abril, a mayo, a junio, a julio. Estaríamos en el pico. correcto, correcto. ¿Eso significa que la cuarentena se nos puede ampliar? Eh, lo que pasó en China no creo que se nos amplíe. Y en esto resulta que cuando en las etapas tempranas se aplican este estilo de medidas que son que son de mitigación, mitigación quiere decir que esa, esa, esa frase que tanto hemos escuchado últimamente que se llama vamos a aplanar la curva. Ujú, Entonces vamos a aplanar la curva, es que la curva rosada, cuando todos estamos en contacto con todos, se empieza a ver, se empieza a volver esa curva azul clarita, que es la que a la que se le está apostando. Cosa que en la medida que haya casos graves, pues sencillamente no van a estar sobrepasando la capacidad de respuesta del sistema hospitalario.
Y eso pues es una de las situaciones sobre las cuales han hecho, han hecho hincapié los diferentes epidemiólogos, las personas que están haciendo análisis matemáticos del comportamiento de las epidemias, por ejemplo, los del London Imperial College. eh, si bien ellos dicen esto se aplica para escenario Inglaterra, escenario Estados Unidos, pues igual nosotros estamos tratando de hacer que el número de reproductivo básico, en lugar de ser 2.45, baje y pues sea mucho menor, cosa que los casos graves que estadísticamente se sabe que van a surgir, pues sencillamente no vayan a sobrepasar la capacidad de respuesta del sistema hospitalario. Clarísimo, Alejandro, clarísimo. Eso quiere decir que en Colombia, ¿cómo sería entonces en este momento la situación? Es decir, en este momento estamos en cuarentena, que creo que es una muy buena medida para frenar la propagación del virus. Creo que ese es el primer paso grande que se da para contenerlo. Eso quiere decir que ¿qué podría pasar de aquí en adelante con lo que está sucediendo? No recuerdo hoy cuántos casos hay yo, pero ya lo vamos a mirar. ¿Cuántos hay, Alejandro, en este momento en Colombia? Estamos en los 235 casos. Con dos Esa muertes, ¿no? cifra, esa cifra es la que aparece y dos personas fallecidas, sí. Y eso fue a las 8 de la mañana en el sitio oficial del Instituto Nacional de Salud. Sí, correcto. Entonces, ¿qué se puede esperar en Colombia? Pues que aplanemos la curva. Esa es la idea. Lo más probable es que sí lo consigamos. Ahora, viendo un momento la progresión de las cifras, ¿qué opinas tú? Es decir, ¿ha ido creciendo muy rápido o se ha logrado contener? ¿Pudo haber sido más rápido? La verdad, esa pregunta no la puedo contestar porque no he hecho los ejercicios de comparación versus otros países. Ah, ok, ok. Entonces, si uno quiere saber eso, pues entonces tiene que estar mirando, o sea, hay epidemiólogos que están pendientes de decir esto y pues ellos son los que están diciendo eh, el comportamiento va de tal forma con relación a otros países, pero en este momento no lo puedo decir. Alejandro, hay un tema que tenemos ahí en el tintero que no lo hemos tocado y sí quiero que lo hablemos, porque hiciste una revisión muy juiciosa sobre las grandes epidemias de la historia, que eso nos puede ubicar un poco en lo que ha sucedido en el mundo respecto a las epidemias. Entonces, háblanos un poquito de esto. Ahí en la imagen, en la imagen ya pueden ver la imagen de la cual vas a hablar. Sí, de hecho, esta es una imagen que está mostrando cómo están ocurriendo las diferentes epidemias y cómo están causando determinada mortalidad. Entre más grande sea el círculo, pues es mayor la cantidad de personas que fallecen. Eh, Aquí uno ve, por ejemplo, que hay de la antigua Roma, la primera que uno ve de naranja a la izquierda, que llaman la epidemia Antonina, y esa fue una epidemia de viruela, por ejemplo, que la describió Claudio Galeno. Y Claudio Galeno atendía a pacientes con viruela y él curiosamente nunca enfermó, y pues dicen que eso fue por lo que él estaba en contacto con vacas. Él hacía disecciones en animales y gracias a eso pues él parece que se ariolizó, se inmunizó antes y por eso no le dio. Llamo la atención, por ejemplo, sobre la segunda, el segundo círculo más grande que hay en la mitad. Ese ocurrió hacia, 1300, hacia mediados de 1300, 1400. Esa peste negra, en este caso, esa peste ocurrió por ratas que vinieron del Mar Negro. Eh, Estamos hablando de que llegaron por barcos de Constantinopla, luego llegaron a Florencia
y se empezó a difuminar por toda Europa. En aquella época no había medidas, en aquella época no se sabía de esto. Entonces, esa gran mortalidad de población europea que pasó en su momento hizo que acabara el feudalismo, que la gente empezara a, a cobrar más por su trabajo porque había menos personas para trabajar. Surgió la burguesía, empezó a quedar tiempo para consultar libros, surgió el Renacimiento. Esto es el impacto de una epidemia. Otra que conocemos más Alejandro, y recientemente. ahí te pregunto, es decir, ¿cuántos muertos hubo con la peste negra? La tercera parte de la población europea en su momento. Que más o menos La, eran cuántos más o menos. estamos hablando de unos 25 millones, Uy, 30 millones. muchísima gente. Ahora, ahí te hago otra pregunta. Si es una peste tan fuerte, ¿cómo la lograron contener? Sencillamente la, las ratas desaparecieron, el bacilo, que en este caso sí era una bacteria, ya dejó de transmitirse de una persona a otra y se acabó el ciclo de huésped humano que recibiera la bacteria. Y esta, Entonces, y esta epidemia duró cuánto tiempo, Alejandro? No sé, te estoy preguntando cosas de historiador, sin que tú seas historiador, porque es que me llama pues, mucho la atención, ¿no? Porque la peste negra acaba 25 millones de personas, ¿y cuánto tiempo duró esto? ¿Fue un periodo de tiempo de cuántos años? varios meses, pero César, la pregunta está estilo cabeza y cola o estilo ¿quién quiere ser millonario? Necesitaría llamar a un amigo. Bueno, tarea para todos. Ahí en Google al parecer cuánto tiempo duró esta epidemia, muy interesante. Esa otra grandotote que aparece arriba es la gripe española. Primero que te Y vas a esa es referir, te otra. vas a Y referir la a ella. gripa española, por ejemplo, esas fueron alrededor de 25, 26 millones de personas en Europa, justo en el momento en que estaba ocurriendo la Primera Guerra Mundial. Mm. Entonces, otra peste viral que también hace que haya un cambio social, un cambio político en su momento. Alejandro, claramente esto que le ha sucedido a la humanidad, y realmente cuando uno no tiene en cuenta la historia, pues obviamente siempre se ha dicho que el que no sabe, conoce la historia, pues está condenado a repetirla. En este caso, uno cree siempre, escuchaba yo a una viajera que regresó a Colombia la semana pasada, venía de España, ella decía, esto no era conmigo, y vea, me dio, esto no era conmigo, es decir, uno siempre está pensando que a uno no le va a pasar nada, y resulta que sí, y siempre estamos jugando a que a mí no me pasa nada. Alejandro, yo creo que ahí hay un llamado de atención, esto es con todos, ¿no? A cualquier persona le puede dar, absolutamente. De hecho, uno piensa que no va a estar que no está en contacto con viajeros, pero igual el virus pues tiene una permanencia en el aire, pero la tiene. Entonces, por eso es que se empiezan a producir los casos autóctonos en cada país. Entonces, todos estamos susceptibles a esto. Ahora, Alejandro, definitivamente se llegó el momento de hacer caso. Es decir, tenemos que hacer caso a las recomendaciones de los expertos, de los gobiernos, porque o si no esto se va a complicar. Yo quisiera que profundizáramos un poquito, ¿dónde está el meollo de este asunto? ¿Por qué tantas medidas respectivas? ¿En dónde está realmente lo crítico? Es decir, yo sé que en la propagación y todo esto, pero ¿qué es lo que sucede de fondo? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Qué es lo que nos hace tan débiles ante este virus? Primero, la falta de información. Segundo, como tú bien lo dices, uno no se considera a sí mismo como que va a formar parte de una estadística. O sea, es una conducta de negación. Tercero, el hecho de que se esté promoviendo el escenario de ustedes quédense en su casa y pues por ejemplo, desafortunadamente, muchas personas lo que hicieron fue tomarlo como un periodo de vacaciones, por Dios.
Entonces, sencillamente hay que, como tú bien lo dices, escuchar más a los expertos. Me acuerdo que cuando apareció el VIH, el SIDA, eso generó un pánico en todas las esferas. Hubo muchas muertes por SIDA, pero ¿por qué no hubo unas restricciones tan fuertes con el SIDA y sí con el coronavirus? ¿Por qué la Porque diferencia? sí, el SIDA era de transmisión sexual o de transmisión por em, transfusiones sanguíneas. Y entonces, pues eran situaciones que no son tan frecuentes como la de estar respirando o la de estarse tocando la cara. Ah, ok, 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 ok. Entonces, como este es un virus que tiene una permanencia de horas a días dependiendo de la superficie, que ya pues de eso se ha hablado bastante. Ujú. Entonces, esa permanencia es la responsable de que en un momento dado se produzca se produzca el contagio, el, se produzca el paso a la boca, se produzca el paso a la mucosa nasal, a la conjuntiva, y pues por ahí el virus empieza a hacer de las suyas. Y Alejandro, siendo un virus, en este momento, ¿cuáles serían como las medidas que uno en casa, o ya sabemos que lavarnos las manos, tener todo muy aseado, pero particularmente en dónde sería el sitio como más débil de la casa donde pudiera estar el virus, donde pudiera estar el foco de infección? Pues los sitios donde hay humedad, generalmente baños y cocina. Ok. Entonces allí hay que estar haciendo las medidas de higienización Ujú. con decol, con hipoclorito, con vinagre, mantener seco, hacerlo varias veces al día, por lo menos unas 4 o 5 veces al día. Eh, las de si uno, sobre todo, pues lo que está haciendo el personal de salud que está en contacto con personas que no sabe si estén enfermas o no, llega a la casa, se quita la ropa, la ropa pues va de una vez a la lavadora, el personal de salud que estaba atendiendo a personas que están presuntamente enfermas también se duchan. Eh, el lavado de manos con espuma, lo de los 20 segundos, cantar, pues hay un montón de versiones de cómo eh, prolongar el lavado de manos los 20 segundos, Ujú. desde cantar el Happy Birthday 3 veces, eh, por ejemplo. Y Alejandro, a ver, obviamente uno Pero está... te acabo de contar, y Ujú. aquí hay una cosa importante, o Ah, estar lavado de manos, no necesariamente tiene que ser con gel, también puede ser con jabón. ujú. Y otra cosa importante para que tengamos conciencia, y es la de, mientras se está uno lavando las manos, hay que tener el grifo cerrado, Claro. porque si no el gasto de agua de todos en los apartamentos, en sus casas, pues va a ser enorme. Y hay personas que no tienen servicios públicos, entonces pues hay que ser consciente de eso. Y sobre todo que Y si estamos en un no se periodo puede hacer con jabón, pues con alcohol. con alcohol. Estamos en un periodo medio de verano que no ha llovido mucho, entonces obviamente las reservas de agua se van a acabar. Alejandro, obviamente uno está confinado en la casa. Los que estamos solteros, pues obviamente no tenemos lío. O las parejas pueden tener relaciones sexuales, como esa convivencia ahí entre Mejor parejas. no, ¿Mejor no? mejor no. O sea, es periodo de cuarentena Me voy a total. volver impopular, me voy a volver impopular. Pero Sí. sería mejor no, porque la idea es disminuir las oportunidades de transmisión del virus. O sea, cero besos, cero contacto, o sea, así duerman juntos. O sea, Alejandro, estoy durmiendo junto con la persona, no tengo el mismo riesgo que si yo tengo relaciones o le doy un beso, ¿no sería lo mismo? Claro, la idea es que ojalá ¿Durmieran eh, separados? durmieran separados. Ojalá. Ok, Sí, la idea. Porque han dicho lo de los 2 metros o lo de los 6 pies. sí. Porque en caso de que se tosa involuntariamente,
Ujú. y uno no sabe si se fue portador sin querer o si ya ha sido portador, porque el periodo en el cual se manifiesta la enfermedad está entre los 2 y los 12 días. Sí. Pero uno mira literatura reciente y dicen 24 días. Ese es el extremo. Ujú. El promedio está en los 12 días. Entonces, si uno por X, por Y, por Z lo tiene y no lo ha manifestado, y como tú dices, tiene la actividad íntima o está durmiendo al lado de la otra persona, pues lo Contagiar. podría infectar. Entonces, eh, una de las cosas que ha pasado en el mundo y sobre la cual, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención una conferencia de la epidemióloga Zulma Kukunuba del London Imperial College, fue que no se está sabiendo cuántas personas en realidad tienen el virus, Mm. porque pues se están haciendo las pruebas a las personas que están consultando por la enfermedad. Entonces, a ella le preguntaron, ¿y la letalidad es así de alta? Y ella dijo, no lo sé, porque usted no sabe en realidad cuál es la población total que está con el virus, porque hay gente sana que no consulta y a la cual no se le hacen las pruebas. Ok, clarísimo. Entonces, si uno no tiene las cifras tan claras, pues entonces también es cierto que empezar a hacer previsiones previsiones y predicciones de que se va a impactar el sistema, etcétera, seguramente esas cifras pues toca estarlas revisando muy cuidadosamente todo el tiempo. Y entonces esta presentación de esta epidemióloga, que vale la pena verla, esa presentación está en YouTube, Zulma Kukunuba, Ujú. eh, con eso uno tiene pues la idea de cómo, de cuáles son las cifras en torno a esto y por eso hay que estarlas revisando tanto. Interesante. Alejandro, yo sé que se ha dicho muchas veces, pero contémosles a todos los ecoyentes que están conectados en este momento en nuestra transmisión de Facebook Live y que están también escuchándonos en ecoradio.caster.fm. ¿Cuáles son entonces esos síntomas que presenta uno que le dicen a uno, oye, usted tiene coronavirus, está contaminado? Entonces, cuando uno tiene esa sospecha de que está con la infección, entonces empieza con la fiebre. Eh, las fiebres pues son por arriba de los 38 grados. Ujú. Le da tos, la tos generalmente es seca, o sea, no le está produciendo expectoración, le dan dolores musculares, Ujú. puede tener dolor de garganta y a veces le empieza a dar disnea, se empieza a quedar la persona corta de aire. De hecho, por ejemplo, lo que está diciendo la OMS es, si usted tiene fiebre, si usted tiene tos y si usted tiene disnea, entonces esas son las... Disnea es dificultad respirar. le falta aire. Ok. Entonces, si usted tiene disnea, si usted tiene fiebre y si usted tiene tos, entonces seguramente usted es una persona con un alto índice de sospecha para tener la enfermedad. Ok. A algunas personas les podría dar diarrea, Diarrea. Mm. a otros se les tapa la nariz, pero no es lo usual. Los estornudos, por ejemplo, aquí no son frecuentes. Ok. Los ardores de ojos no son tan frecuentes. De hecho, hay hay una campaña también de si usted está con estornudos, si usted está con molestias de ojos, sobre todo para el hemisferio norte que se está acercando la temporada de primavera, podría tratarse de cuadros estacionales, de alergia estacional o de resfriado común. Ujú. Una de las cosas que eh, perdón un momento, una de las cosas, repito, que ha hecho un poco difícil el escenario aquí en Colombia en general es que se presentó simultáneamente
el pico del resfriado común con otros virus. Entonces, pues uno, con esta situación que le están diciendo, hay coronavirus y uno está con el tema del resfriado común, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues estar mirando, estar revisando, porque hay bastante información al respecto educativa. Y si tiene las preguntas del caso, pues pregúntele al médico, llámelo y consúltele. Y seguramente, si usted no tiene nada grave en este momento, el grave me refiero a que no esté con disnea, a que no Sí. le falte aire. Entonces, en este caso, si está con la tos seca y no tiene fiebre, pues podría no ser. La idea es que si no las tiene todas, entonces seguramente no consulte, porque es que hay gente también que si le da el susto y consulta, resulta que no era, pero en el tiempo en que va a hacer la consulta, puede que de pronto se contagie con alguien que sí lo tenía. Oh. Entonces, por eso nos han insistido tanto, sean prudentes, eh, denle tiempo al tiempo, valga la redundancia, para efectos de si es una gripa común y corriente, pues sencillamente, ¿qué va a hacer uno? Se va a tomar la medicación sintomática del caso, que se la va a recomendar el médico, lo puede eh, preguntar por teléfono y pues sencillamente se podría estar haciendo la evolución de cómo va por vía telefónica. Les recuerdo que estamos en Ecoradio, en Ecomundo. Este es un programa que nace en respuesta a la conectividad que debemos tener ahora todos en el mundo. Obviamente sabemos que Internet tumbó todos los muros y que nos podemos conectar muy fácilmente, pero ahora con este tema de la cuarentena, con mayor razón, todos hemos entrado al mundo de la virtualidad. Eso significa que, como decimos en Ecoradio, Ecoradio es otra forma de hacer radio. Por eso desde un comienzo hicimos programas de cualquier manera, a través de Sky, a través de cualquier plataforma. Lo importante era hacer radio. Creo que en esto dimos un paso hacia adelante y hoy en día vemos cómo todos se lanzaron a hacer televisión, radio desde sus casas. Pues Ecoradio empezó con esa manera porque vimos que era la mejor manera de aprovechar las herramientas que tenemos hoy para conectarnos y poder difundir contenidos importantes. Quiero aprovechar, Alejandro, para hacerte una pregunta que me llegó vía WhatsApp de Ariel Neiva, de nuestro queridísimo compañero de San Bartolomé la Merced, Ariel Neiva. Él dice, una pregunta para Alejandro, ¿cuánto tiempo una persona puede ser portador asintomático del virus? Ariel, esa es otra pregunta del millón, porque no se han hecho observaciones a largo plazo de los pacientes de Wuhan. Entonces, si van a ser meses o van a ser años, eso no se sabe. Ujú. Entonces, esa es una respuesta que depende de cómo se va a hacer la investigación con estos pacientes de Wuhan. Básicamente, la forma de saberlo es mediante lo que se llama encuestas seroepidemiológicas. Entonces se hacen anticuerpos, se miran las muestras de sangre, se analizan por métodos moleculares si persiste el virus, si se encuentra RNA del virus. Entonces, en este momento no se puede contestar eso. Bueno, pues esa es una pregunta de esas preguntas que uno quisiera tener la respuesta. Bueno, Viviana Catalina Bolívar Sereno también nos vuelve a preguntar, doctor Alejandro, yo siento que además de lo ocurrido en el mundo, estamos obviando un tema muy importante que es la salud mental, a causa del aislamiento obligatorio y el temor que causan todas estas, ay, se me fue acá, un segundo, y el temor que causan todas estas medidas. ¿Qué opinas tú sobre eso? De hecho, pues el tema de salud dental siempre No, es uno de los... mental, no dental, sino Ah, mental. mental, con M. Con él. Sí, claro. De hecho, una de las
de las situaciones que se nos presenta, pues al margen de de la epidemia, es que eh, estamos cada vez más conectados y más solos. Y más solo, sí, sí. Entonces, una de las comillas, cosas buenas que uno empieza a ver de toda la opinión que empiezan a tener las personas que van usando las redes sociales es que uno empieza a tener más interacción con su familia, Sí, es cierto. uno empieza a tener más interacción con sus vecinos. Y obviamente, y en esto Catalina tiene razón, es que uno de los antídotos para evitar el pánico, pues es conocer la enfermedad. Estuve mirando hace unos días una frase de Yuval Noah Harari, el historiador israelita, y él dijo que la mejor defensa para, en este caso él lo ponía en el contexto de coronavirus, es la información. Ujú. Igualmente, para evitar tener pánico de forma infundada, pues es tener información. Excelente, usted. Bueno, de eso se trata, estos programas que hacemos. Yo sé que todo el mundo, en muchas partes del mundo, muchas personas han generado muchos contenidos sobre el tema. Ecoradio no puede estar atrás de dar buena información, sobre todo tratándose de un tema tan crucial para la humanidad en estos momentos. Y poder contar con tu participación, Alejandro, pues es un honor, porque obviamente tu trayectoria médica, pues es una voz autorizada, eres una voz autorizada para hablar de este tema. Paul Hernández nos pregunta, si se descubre la vacuna, ¿cuánto tiempo tardaría la producción y la aplicación? ¿Es verdad que es por lo menos un año de pruebas? Así es. De hecho, cuando uno está revisando lo que hay al respecto, todas las vacunas están en etapa preclínica. Preclínica quiere decir que están en la etapa de investigación en cultivos celulares, en modelos animales. Después de eso, pues está la parte en humanos, que ya sabemos pues que hay algunos muy valientes y animosos voluntarios que han aceptado la aplicación de la vacuna para hacer las primeras pruebas. Esto empezó allá en Inglaterra y después de ver si los resultados preliminares son satisfactorios, pues entonces toca empezar a hacerlo en gran volumen. Pero, Entonces, ahí es donde, como Alejandro, dice Paul, en estos días viene leía el yo tiempo. que China informó que ya tenía la vacuna. ¿Que hay de cierto en eso? No sé si leíste algo sobre el tema. Seguramente sí la tienen y lo que hace falta es saber cómo es la eficacia y la seguridad. Y Cuba también había dicho que tenían ya una pasta para un medicamento para contrarrestar el coronavirus. ¿Qué sabes tú de eso? No, no sé. No, ya me acordé. Creo que es el interferón beta. Entonces, el interferón beta recombinante, Ujú. que en algunos sitios lo recomiendan con base en la experiencia que han tenido en el tratamiento para MERS, que es el otro coronavirus del cual hubo epidemia hace algunos años, en el Medio Oriente, y en algunos casos de SARS, Ok, pero sobre todo para MERS. ok. Pues Alejandro, el tiempo se nos va agotando. Yo quisiera pues, entonces que hiciéramos como un redondeo de lo que, a ver, tú me envías una información muy interesante, es ver en dónde hay información. Voy a poner ya la imagen para darle a las personas sitios que puedan consultar para que puedan tener información real, válida sobre esta pandemia. Si quieres nos puedes ir comentando mientras Entonces, alisto la imagen. ah, sí, de hecho, hay que valorar mucho la calidad de la información. Entonces, ¿quién está diciendo lo que se está diciendo?
Entonces, está el tema de las fuentes oficiales y no sé si ya Ya está, quedó sí, la ya está, imagen. ya está. Entonces, dentro de las fuentes oficiales que estamos mostrando acá, entonces está el Instituto Nacional, se fue el Instituto Nacional de Salud de Colombia, Sí, faltó el de salud, sí, y ellos pues tienen una sección que está dedicada a presentar las estadísticas oficiales de Colombia sobre pacientes infectados y sobre pacientes que han desafortunadamente tenido deceso. Eh, entonces, esta información generalmente va con algunas horas de diferencia. De todas maneras, en su página tienen también una tabla para descargar en la cual pues está viéndose el número de pacientes para cada fecha. Si alguien está eh, interesado en hacer las comparaciones versus otros países en una aproximación. Ahí también están apareciendo pues las medidas sobre lo que se debe hacer. Están teniendo links a sitios oficiales. El Ministerio de Salud igualmente, el INVIMA también lo está haciendo, el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Una sociedad muy importante, la Asociación Colombiana de Infectología, que es la sigla ASIN, ellos igualmente están generando una serie de comunicados oficiales. Por ejemplo, están diciendo tal droga, tal droga, tal droga. Ojo, eso no es profiláctico, porque pasó algo de lo que ocurre, por ejemplo, por redes y dicen tal droga es la que sirve para esto. En este momento lo que puedo decir al respecto, por ejemplo, es que todo lo que hay de tratamiento medicamentoso es experimental, entonces no hay que autoformularse. Sencillamente, si uno empieza a seguir todo lo que dicen las redes, que el medicamento A, el medicamento B o el C sirven, entonces la gente va a empezar a autoformularse. Eso no debe pasar. Entonces la CINE está haciendo ese estilo de educación qué bueno. para mirar cómo está el mundo en general. Este es un sitio excelente que se llama Worldometer. Entonces, ellos están a su vez diciendo todas nuestras estadísticas están generadas de tales y tales y tales sitios. Johns Hopkins es otra página que está trabajando 24/7 para efectos de generar las cifras de cada país. Pues cuando se están generando las cifras, las personas que hacen matemática en salud pues saben cómo está ese número de reproducción básica, el R0, y pues con eso se están tomando las estrategias de salud pública en cada país. Y esta es una página de Facebook en la cual, que es de mi autoría, lo que se está colocando de coronavirus, se procura dejar con todas las referencias del caso, hacerlas, hacer los comentarios del caso. Y si se quiere ver, por ejemplo, en una sola entrada todo lo que hay un hashtag que es el Corona Kindness. Entonces así aparece todo lo que se ha publicado de coronavirus. Generalmente aquí se están haciendo referencia a muchos de los sitios oficiales. Entonces eso es lo que hay. Interesantísimo, Alejandro. Quiero aprovechar entonces para formularte otra pregunta que nos llega por Facebook Live. Mm, nos dice Viviana Catalina Bolívar Sereno nuevamente, doctor, ¿y qué podría recomendarnos para mejorar o mejor fortalecer el sistema inmune de las familias colombianas? Hay que hacer actividad física. De hecho, una de las cosas que uno tiene que hacer en su casa es sacar el tiempo para efectos de hacer actividad. De hecho, uno en YouTube puede sacar muchos videos que están diciendo, usted puede hacer estos 5 minutos de ejercicio para que se mantenga en forma.
comer bien, la primera de todas. Entonces hay que comer todo lo que sea equilibrado, comer verduras, comerse las frutas, comer proteína, no tanto carbohidrato. eh, y muchos jugos de frutas, limonada. Entonces con eso pues uno mantiene las defensas altas. Igualmente pues estarse eh, haciendo los lavados de manos por lo menos cada hora, Hay gente que es un poco... algunas recomendaciones que no he visto que no he visto referenciadas, hablan de 45 minutos, media hora, pero con que uno se esté aplicando un poquito de alcohol o de gel cada hora, entonces ayuda a disminuir la carga bacteriana, estar limpiando las superficies que uno más usa. En la medida que el virus no esté, pues menos está uno presionando su propio sistema inmune. Hablan de la vitamina C. La vitamina C pues sirve más para los resfriados comunes, eh, y de la vitamina C pues sirve más la que no sea masticable, porque la masticable pues tiene la situación que puede causar erosiones dentales por el pH tan ácido que se genera en la boca. O si uno lo va a hacer pues y estar tomando mucha agua, ejercicio, dormir bien, Cero estar sexo, ¿no? tranquilo. Insisto, cero sexo. Lo Eso no dice lo el estoy, doctor eso yo no lo Alejandro he dicho. Melo Floriano. Ah, y estar Patentado, tranquilo, porque es que Alejandro. en la medida, es que si uno está estresado, César, la respuesta a la respuesta de estrés hace que las defensas se vayan al piso. Uno empieza a secretar muchos muchos corticoides. Los corticoides son buenos para cuando uno está estresado agudamente, pero no para estar estresado a largo plazo. Entonces hay que estar tranquilo. Eso ayuda mucho a mantener las defensas. Quiero saludar a Alejandra Cataño Bernal, nos dice excelente programa y también nos dice, hay una página para hacer ejercicio por internet que es muy buena, se llama Gym Virtual, está en YouTube. Saludo nuevamente a Jimena Torres Ortiz y Paul Hernández nos pregunta nuevamente, ¿cuál es tu nivel de preocupación, Alejandro? ¿Qué tan preocupado estás con esta situación? Pues sí, estoy preocupado porque en la medida de ser profesional sanitario, pues estoy en la, en la tónica de hacer la mayor cantidad de educación posible, ayudar a que todo este tiempo de, de esta, de este confinamiento pues sea lo más llevadero posible y que la gente pues sepa que en la medida que esté informada pues va a tener muchos mejores resultados en todo. Entonces sí estoy preocupado y estoy preocupado por la educación de todo el público en general. Ok, Alejandro, se nos agota el tiempo, pero tú me enviaste una información muy importante y hay una que me llamó muchísimo la atención y son los mensajes para llevar a casa. Quisiera que nos detuviéramos un momento en ella porque parece que hay una información ahí muy importante que tú le quieres dejar a todas las personas que se han conectado hoy a Ecoradio, tanto en nuestro Facebook Live como en nuestra emisora en ecoradio.caster.fm. A todos mil gracias. Este es un programa que nace de esta oportunidad, es Ecomundo. Mañana vamos a estar haciéndolo desde las 2 de la tarde aquí en Ecoradio y voy a tener una invitada desde Argentina para que conversemos cómo están viviendo esto en Argentina. Porque la idea es como saber qué está pasando, que la gente nos vaya contando cómo lo están viviendo. Entonces, sí, César, ha sido una oportunidad magnífica esta de estar en Ecoradio y para efectos de toda esta amable audiencia, entonces esta imagen de los mensajes para que ustedes se lleven de esta presentación. Entonces, la infección por el coronavirus, que es el COVID quiere decir coronavirus disease,
Entonces es una enfermedad respiratoria. Entonces, pues hay que tener todas las precauciones de manejo de secreciones, la etiqueta respiratoria, que también tiene una transmisión por contacto. Entonces, muy importante el aseo de las manos, la higiene de las superficies de contacto. Las medidas de aislamiento contribuyen a la mitigación. Entonces, en la medida de no salir de la casa a menos que sea absolutamente necesario, pues se va a disminuir el riesgo de una infección. Obviamente, si hay algo urgente, pues hay algo urgente. Me acuerdo de un cardiólogo que dijo la otra vez, si usted tiene dolor de pecho, sospecha que se está infartando, si usted tiene, se le está paralizando un brazo, sospecha que tiene una enfermedad cerebrovascular, pues obviamente tiene que ir a urgencias. Si le duele una muela por un absceso periapical, pues tiene que ir a urgencias. Entonces, la idea es procurar hacer las cosas adecuadas al contexto, no ser alarmista. Todas estas medidas de higiene van a disminuir la propagación del virus. Es importante el ahorro de recursos, entonces no hay que dejar el grifo del agua abierto los 20 segundos mientras uno está lavando las manos. Entonces lo abre, saca la espuma, canta el Happy Birthday 3 veces y vuelve y abre y se enjuaga. Hay un escenario, algunas personas tienen fumadores en la casa, entonces el humo del cigarrillo ya está causando una inflamación de bajo grado en las vías aéreas. Entonces, si este fumador de casualidad llega a contraer coronavirus, los pacientes que tuvieron la mayor mortalidad en China fueron hombres fumadores. Entonces, es una ocasión para dejar de fumar. Y por otra parte, el humo del cigarrillo pues está también ocasionando esta misma respuesta inflamatoria en los familiares que son fumadores pasivos. Entonces, cero cigarrillo. Necesitamos estar informándonos todo el tiempo. Hay que verificar la calidad de la fuente de información que se está manejando. Recordemos, la información de calidad es la mejor defensa. No automedicarnos, procurar hacerlo de acuerdo con criterio profesional para efectos de también ayudar a mantener nuestra salud. Y bueno, estas eran las recomendaciones de toda esta oportunidad que se ha tenido para poder compartir con toda esta amable audiencia de Ecoradio, que ha hecho unas preguntas interesantísimas y han ayudado a esclarecer mucho el tema. Sí, Alejandro, yo creo que en la medida que hagamos más programas de este tipo, todos los que lo quieran hacer lo hagamos, va a haber mucha más información de mayor calidad. Quiero cerrar con un mensaje que nos envía Viviana Catalina Bolívar Sereno, nos dice: doctor, mil gracias, y César, gracias por este programa que ha sido muy enriquecedor. Alejandro, quiero cerrar con una pregunta mía. En estos días vi un video en YouTube de un médico argentino que ha trabajado mucho en los casos de VIH, de SIDA, y él decía que hay un remedio que se puede utilizar que es casero para prevenir y matar el virus, que es haciendo las vaporizaciones con vapor de agua. Él dice que si uno aspira ese vapor caliente, obviamente entra caliente a las vías respiratorias y que eso va a matar el virus. ¿Qué opinas tú de eso? Pues es posible que sí. De hecho, las temperaturas elevadas hacen que se pierda la integridad física del virus. Ok. Entonces, puede que funcione. No digo no. Hay una situación de acá cuando uno como profesional recomienda algo, y es que ojalá pudiera darlo con una medida, con un porcentaje de eficacia. Claro. Pues es una recomendación de un experto. Entonces, puede que sirva. Él decía, es un remedio que se hacía antiguamente, se puede hacer y que no le hace daño a nadie, que despeja las vías respiratorias. Paul Hernández, muchas gracias a ti también por haber estado conectado aquí en Ecoradio. Bueno, Alejandro, ha sido un honor, un privilegio tenerte en Ecoradio en este programa de Ecomundo. Abrimos con honores este programa, este espacio en Ecoradio. Mañana vamos a las 2 de la tarde,
Hora Colombia, desde Argentina. Vamos a hablar de cómo están viviendo en Argentina esta situación del coronavirus. Alejandro, un mensaje final, muchas gracias. Bueno, hay que procurar acatar todas las medidas, hay que cuidar de nuestra salud, hay que procurar estar tranquilos y con eso pues todos nosotros vamos a poder vencer esta epidemia. Se nos ha dado la oportunidad de hacerlo, entonces pues hagámoslo. Alejandro, sí señor, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Esta noche a las 8 de la noche, Ecolístico con Marta Lucía Ramírez, ahí estaremos hablando de otros temas también. Alejandro, nuevamente mil gracias a todos los que nos escucharon hoy, muchísimas gracias por haber estado aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Bueno, un honor haber compartido con todos ustedes y muchas gracias. Estás escuchando ecoradio.com, la vitrina del talento latino. El mundo entero hace eco en ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com.